es predominante en poblaciones de raza blanca y está básicamente relacionado a una mutación genética en digamos, en un conducto, ¿no? En un conducto que regula al ion del sodio a nivel de las membranas. Muchas membranas en realidad, epitelios especialmente. Ahí vemos la piel, vemos el sistema respiratorio, conductos, etcétera, que en sí lo que produce o hace es que la secreción que se produce, tanto como en el caso de la piel vendría a ser el sudor, pero en el caso del sistema respiratorio, en el sistema digestivo, las secreciones que producen las glándulas, como el páncreas, por ejemplo, son secreciones muy densas, muy espesas, que producen que los conductos más pequeñitos se tapen, y lo mismo a nivel respiratorio, que produce secreciones mucosas muy espesas que terminan con daños a bronquiolos muy pequeños que finalmente terminan tapándose, produciendo neumonías recurrentes, etc. Entonces, es una mutación en el gen regulador de la conductancia transmembránica, así se llama, de la fibrosis quística, ese es el nombre del gen, del regulador, mejor dicho, de este conducto regulador, que se localiza, dice, en el brazo largo del cromosoma 7, se convierte a la enfermedad en una forma autosómica recesiva. Es por eso que muchos pacientes son portadores y la enfermedad se produce cuando ambos padres son portadores sin saberlo. Entonces, en muchos países de raza blanca ya también está dentro de los screening genéticos, como ya hemos estado hablando en otras enfermedades previamente, ¿no? Se han identificado y descrito más de 1.400 mutaciones, detecciones sistemáticas de la población en técnicas genéticas lo vuelve inviable, ¿no? Es un poco de caro y difícil. Y el alelo mutante más frecuente es el F508, que conduce a la delesión de un solo aminoácido dentro de esta proteína, que este regulador transmembrana tiene aproximadamente 1.480 aminoácidos de longitud, es una proteína transmembrana con 1.480 aminoácidos, y el cambio o la delesión en uno de estos aminoácidos hace que toda la función de la proteína cambie. Por eso es muy importante la transducción del ADN, ¿no? Porque tiene que ser exacto, muy preciso en cuanto a los mensajes con el ARN mensajero y todo, para que se pueda hacer una codificación exacta realmente de las proteínas que se necesitan. Es con mucho el alelo más prevalente, dado que representa aproximadamente el 66% de las mutaciones, es la F508. Aunque el fenotipo de la fibrosis quística clásica es bastante complejo, ya que implica muchos órganos, porque está, como les dije ya al inicio, está atacando lo que viene a ser epitelios o membranas epiteliales, y las manifestaciones pulmonares son el origen, sobre todo, más importante para la morbimortalidad en estos pacientes. Acá está el cromosoma 7 y ahí también nos está diciendo dónde está el brazo largo, que es donde se produce la mutación de este gen. Em, Hay varios tipos, ¿no? Acá nos están mencionando 6 tipos o clases de la mutación que puede existir a nivel de este gen en diferentes niveles, ¿no? Desde el defecto del nivel muy primario, que vendría a ser a nivel de la síntesis, hasta el cambio muy acelerado de la proteína, ¿no? Entonces, ahí dentro de esos hay varios tipos, desde el defecto en síntesis, procesamiento, activación de lo que viene a ser el ADN, ARN, defecto a nivel de la conductancia, reducción de la cantidad, o sea, producen pero en menor cantidad, o simplemente la destruyen muy rápido y rápido hacen otra y otra, entonces produce que a veces haya un desbalance entre la necesidad y la producción. Entonces, este regulador transmembrana es un regulador de transporte epitelial de sodio y agua, ¿no? En otras palabras, sal y agua. La noción preliminar de que la fibrosis quística es el resultado de un transporte anormal de electrolitos procede de observaciones desde el sudor, que como les decía a nivel de la piel, que contiene concentraciones muy elevadas de sodio y cloruros. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando este regulador no tiene un buen control de los electrolitos, hace que bote mucho sodio y cloro. Al eliminar mucho sodio y cloro, hace que las secreciones se vuelvan un poco más densas, incluyendo el sudor. Se ha demostrado que el transporte anormal va a agravar algunos órganos, como ya les mencionaba, respiratorios, pancreáticos, el conducto biliar y a nivel del colon, que es donde hay gran cantidad, sobre todo, de glándulas.
Ejerce un efecto inhibidor, dice, a nivel del canal de sodio, a través de un mecanismo que todavía no se ha determinado y al tiempo que influye también sobre la actividad de otros canales de cloruro. Por eso se elimina mucho sodio y cloruro. En consecuencia, el gen regulador está caracterizado por regulador central del transporte de sal y agua a través de numerosos epitelios y la consecuencia de su ausencia reside en anomalías de estos iones. La reducción de la secreción neta de líquidos a través de los epitelios afecta directamente produciendo una secreción densa y espesa, lo que produce una obstrucción de los conductos, sobre todo pancreáticos, biliares, bronquiolares, que son los más pequeñitos, y los vasos de Ferenc, que bueno, es a nivel de los varones, ¿no? A nivel de la eyaculación, ¿ya? Esta disfunción orgánica va a producir insuficiencia pancreática, exocrina, produce daño hepático hasta llegar a la cirrosis, produce daño respiratorio crónico que termina en bronquiectasias generalmente grandes y en infertilidad masculina, que es lo más frecuente, ¿ya? Entonces, no se olviden, al no haber una regulación en la eliminación del sodio y cloro, hay un aumento en la densidad de las secreciones. Recuerden que donde va el sodio, también va el agua. Entonces, si el sodio no se puede movilizar, el agua tampoco puede salir. Entonces, al no poder salir, hace que las secreciones sean densas, ¿no? ¿Cuáles son los síntomas? Hay sudor excesivamente salado, porque hay una gran pérdida de sal a través del sudor, mala absorción de las grasas debido a los síntomas que produce la mala secreción pancreática exocrina, insuficiencia pancreática exocrina, infecciones respiratorias recurrentes, tos con expectoración, siempre con mucha flema, espesa, verde, con sobreinfectadas, son horribles, secreciones suenan mucho. Puede haber secreciones también a nivel alto, como rinitis, sinusitis, infertilidad en varones y disminución de la fertilidad en mujeres. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas más evidentes o las que más se van? Son, como ahí están viendo, una es enfermedades respiratorias crónicas y la segunda está a nivel de la parte digestiva porque produce desnutrición, ya que estos pacientes tienen un exceso de requerimiento nutricional, muy aparte de que al tener una baja absorción de grasas, porque tiene una deficiencia de la amilasa, perdón, de la lipasa pancreática, esto va a producir que el niño generalmente tiende a ser muy delgado, ¿no? Muy, muy flaquito. Bueno, acá hay siempre lo comparan con las diabetes porque la fibrosis quística también puede producir diabetes tipo 2, ¿no? Que en realidad se comporta como diabetes tipo 1. Esta diabetes es porque como se daña el páncreas, los islotes de Langerhans también se dañan y produce una incapacidad de producción de insulina por daño pancreático secundario, ¿no? Y eso produce una incapacidad de controlar los carbohidratos, entre ellos la glucosa, ¿no? Entonces, en la mayoría de los países desarrollados, dice, se diagnostica a través de cribados neonatales, como ya hemos estudiado muchas enfermedades enzimáticas que se hacen desde cribados neonatales. También hay otras pruebas como la prueba del sudor, ¿no? Que también es importante. El estudio basal diagnóstico, que está en relación a la cantidad de sodio que podemos encontrar. Y algunas otras pruebas que van saliendo, sobre todo a nivel genético, ¿no? De acuerdo, dice, se establece para la fibrosis quística con una concentración de cloro en sudor más de 59 milimoles y o dos mutaciones a nivel de, el gen regulador, ¿no? O de la proteína reguladora transmembrana. ¿Asociado a qué? A bronquiectasias difusas, que son secuelas de enfermedades crónicas recurrentes, cultivos de esputos positivos asociados a fibrosis quística, entre ellos la pseudomona, y la insuficiencia pancreática, síndrome pierde sal, azoosperma obstructiva en varones. Aquí está, estas son las características fenotípicas y festivas de fibrosis quística. Recuerden que fenotípica significa que son la forma o que son los signos con los que se presentan las alteraciones genéticas. Es el fenotipo, ¿no? Es lo que nos vemos. Y genética, genotípico, es cuando hablamos directamente de los cromosomas que no son visibles, ¿no? Al comienzo. Pero tú lo primero que ves es el fenotipo. Por ejemplo, yo puedo ver a uno de ustedes, digo, este es un joven fenotípico, de repente eres alto, tienes ojos grandes, no lo sé, de piel de tez morena, cabello ondulado, todo eso son fenotipos, ¿no? Es una demostración de todo tu genoma, que obviamente lo heredas de tus papás o de tus padres, ¿no?
Entonces, eso se llama fenotípicamente, ¿no? Entonces, acá fenotípicamente hay otras características, se van a dividir en 4 grupos, que ya lo hemos mencionado, en la parte respiratoria, que ahí están todas, las gastrointestinales y nutricionales, que ya también las he mencionado, sobre todo de origen pancreático, de origen hepático, desnutrición y incapacidad de absorción de grasas a nivel intestinal, síndrome pierde sal porque produce una deshidratación recurrente y azospermia obstructiva que está en varones, ¿no? Que produce la infertilidad. Para decir que es un diagnóstico de fibrosis quística no clásica, es un poquito más compleja porque requiere datos, un poquito más de criterios y a veces solamente tenemos datos borderline, significa como que sí y no, ¿no? Como que están en el límite. ¿Qué ocurre con lo más frecuente, que es como ya hemos visto en el cuadrito que les puse aquí? Es el 81.8% del fenotipo de estos pacientes es en la patología respiratoria, ¿no? Que viene a ser la neuropatía de la fibrosis quística. Hay, como les dije, al tener estos mocos muy espesos por la falta de agua en esta secreción mucosa, hace que el moco se vuelva muy pegajoso y muy pesado de eliminar. Recuerden que nosotros siempre producimos moco, pero nosotros automáticamente lo eliminamos, ¿no? Mientras que en estos pacientes no lo pueden eliminar, entonces siempre tienen tos y flema. Ustedes saben que la flema es un caldo de cultivo. Si ustedes ponen una flema en una placa Payer o en un dispositivo de cultivo, ustedes lo colocan y de acá a 10, 15 días cerrada van a tener el crecimiento de un montón de gérmenes y bacterias comunes que normalmente nuestro sistema inmune autolimita. Pero cuando la secreción es demasiada y la colonización es muy alta, nuestro sistema inmune va a ser sobrepasado, recordando que son pacientes desnutridos, con mala absorción de lípidos, bajos de peso, etcétera. Entonces tienen muchas mayores condiciones de ser colonizados rápidamente. Entonces, esta infección respiratoria recurrente se curan y otra vez y otra vez y otra vez, todo el año se pasan enfermos, entonces produce aproximadamente el 95% de la mortalidad de estos pacientes, o sea, el 95% de estos pacientes mueren de neumonía. Solo el pulmón presenta un fenotipo de infección crónica con una intensa respuesta inflamatoria, ¿no? Eso es lo malo. Ya. Vamos a ver aquí. Normalmente, bueno, acá hay un pequeño resumen de cómo va la historia. Les pongo así bastante texto porque es para que más o menos entendamos cómo va el proceso, ¿no? Recuerden que todavía no estamos en la parte clínica de la carrera, sino en la parte un poco más basal. Entonces necesitamos a veces darle un poquito más de información. Entonces, a pruebas actuales dan a entender que el pulmón de fibrosis quística no está infectado ni inflamado al momento del nacer. O sea, al momento del nacimiento el pulmón está limpio como cualquier otro niño o bebé que acaba de nacer. Sin embargo, en el curso de los próximos meses y años empiezan a aparecer los grandes primeros signos infecciosos. Primero de manera recurrente y luego se pone permanente. O sea, ya tose todo el año, ya cada vez es peor, ¿no? Los estudios microbiológicos de evolución del patógeno, o sea, empiezan a cultivar estos niños desde que son bebitos hasta mayores, han visto que en la etapa inicial generalmente son virus respiratorios infantiles, como son el Haemophilus y el estafilococo, bueno, esa es una bacteria, y en el transcurso del tiempo, a menudo que predominan en los cuadros clínicos, empiezan ya a progresar a patógenos más agresivos. Dentro de ellos está la pseudomona, que es en un inicio comunitaria, pero la pseudomona es una bacteria que tiene una capacidad de hacer resistencia antimicrobiana increíble, ¿no? Es así como la reina de la resistencia. A todo hace resistencia. Entonces, hay una diferencia entre pseudomonas bacteriana intrahospitalaria y extrahospitalaria. Entonces, estos pacientes se trata de evitar que estén en el hospital. ¿Por qué? Porque este germen, que es la pseudomona comunitaria, que es la que se contrae fuera del hospital, en los colegios, podría haber, etcétera. Recuerden que siempre hay los gérmenes, solo que los niños normalmente tienen las defensas para evitar el contagio. Entonces, estos niños generan la neumonía por pseudomona y uno les da, por ejemplo, en un inicio amoxicilinas, penicilinas, la bacteria lo va reconociendo y empieza a generar lactamasas, por ejemplo, para
para volver ineficaz a las penicilinas, amoxi, y va ascendiendo en diferentes niveles, ceftriaxona, etcétera, etcétera, hasta los carbapenems, que son los antibióticos ahorita, digamos, poco de muy alta gama, por decirlo de alguna manera, sobre todo en nuestro medio, que ya son recontraresistentes y a veces también ya en lo que es intrahospitalario ya son resistentes a todo, ¿no? Inclusive a los betalactámicos es muy complicado manejar. Entonces, este es la evolución, digamos, que va a haber entre estafilococo o hemófilus que hay en la infancia precoz entre los niños. Van a haber otros como que están ahí puestos, ¿no? La burcolderia, que aquí casi no he visto, ¿ya? La maltofilia sí, la maltofilia sí, que también es muy agresiva. La maltofilia es recontra resistente también, es difícil de manejar, ¿ya? Y estos gérmenes no están en la calle, generalmente siempre viven en los hospitales. Por eso nosotros, como, bueno, ustedes todavía no tanto, pero su flora va a cambiar. De lo que están jovencitos, recién salidos del colegio, todavía no han ido mucho a los hospitales, va a cambiar su flora de la garganta, va a cambiar la flora de su piel, toda su flora va a cambiar. Y por eso es importante también que, bueno, esto es un paréntesis, que tengan una muy buena alimentación, etcétera, porque estamos expuestos a gérmenes cada vez más agresivos, ¿ya? A gérmenes cada vez más difíciles de manejar. Y cuando seamos viejitos, probablemente vamos a morir con una neumonía, una infección que nos va a dar, pero a todo dar, ¿no? Con gérmenes ya conocidos por la flora hospitalaria. Entonces es complicado. ¿Cómo evitamos eso? Solamente con protección, usando mascarillas, lavándose las manos, mandiles, etc. El pulmón de la fibrosis quística falla en última instancia en depurar los patógenos bacterianos después que ya se hayan establecido, se hayan colonizado ese pulmón, y en el trastorno, en el transcurso, las defensas van teniendo alteraciones también desde el punto de vista congénito, y va definitivamente una cascada de patógenos agresivos que terminan en un daño pulmonar permanente. Más o menos así es la evolución, ¿no? Desde que nacen los niños, ¿no? 1 año, 2, virus, micoplasma, el pseudomonas, empieza a ver el estafilococo, el hemófilus, de ahí viene la pseudomonas y ya viene Aspergillus, es un hongo, ¿ya? Otros bacilos gram negativo, la maltofilia, que ya les dije que es también bastante agresivo. Entonces, miren, esto es lo que ocurre normalmente en los cilios. Recuerden qué tipo de epitelio tiene nuestro sistema respiratorio. ¿Quién me dice? Para que empiecen a enlazar los cursos. Perdón, Leonardo, ¿qué dijiste? ¿Puedes repetir la pregunta? ¿Qué tipo de epitelio tenemos en el sistema respiratorio? Ya lo hemos visto, ¿no? Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Ya, pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, ¿no es cierto? Entonces empiecen a relacionar, por favor, los cursos, porque para eso están. No es que hay estudio de histología por un lado y bioquímica por el otro. La idea es para que tengan por lo menos una imaginación de lo que está graficado aquí, ¿no es cierto? Aquí está graficado más o menos una célula, ¿no? Bueno, en este caso 2 células, del sistema respiratorio, que es un epitelio cilíndrico pseudoestratificado con cilios, ¿no? Acá están los cilios, los han pintado bien. Y recuerden que tenemos, bueno, producción de moco, normalmente continuo, y también esto a través de la célula y esta proteína reguladora transmembrana hace que el cloro salga, ¿no? Y con eso también hay eliminación de agua, etcétera, y hacemos que los mocos que producen nuestras glándulas respiratorias estén fluidos y los cilios puedan pasarlo normalmente hacia afuera. Los cilios tienen un movimiento hacia afuera, ¿no? No hacen hacia adentro, no mueven el moco para el alveolo, por decirlo de una manera, sino lo mueve hacia la cavidad oral, hacia la tráquea, lo va subiendo. Y eso es lo que normalmente pasa en una persona sana. Pero cuando el sodio está bloqueado, o sea, no hay gran cantidad, esto produce que el moco sea pesado, espeso, y hace que los cilios se aplasten, porque por física pura, ¿no? Si yo les pongo un ladrillo encima, probablemente quizás no todos vamos a aguantar, ¿no?
Al comienzo de repente un poquito sí, pero con el paso de los años ya se cansan los brazos, o sea, se te va a agotar esto y el cilio se cae, se daña. Estos se llaman cilios dañados. Como ya no hay ese movimiento, digamos, fluido de los cilios para eliminar este moco espeso, el moco también se queda ahí. Entonces se dan cuenta que hay varios factores que predisponen a que al final el moco se quede en las vías respiratorias, sobre todo en las más pequeñas, y empiezan a haber las colonizaciones bacterianas porque los mocos es un caldo de cultivo. Cilios dañados, que con el tiempo es cada vez peor, ¿no? Entonces tenemos un epitelio dañado totalmente, un moco espeso, que también con los años se va empeorando. Entonces, esto que debería ser así bien abierto en lo que es un bronquio, o un bronquiolo, más parece esto, y tenemos un bronquiolo con la luz pequeñita porque el moco se queda ahí pegado, ¿no? En todo y la luz se vuelve más angosta. Entonces son pacientes a los que les cuesta respirar, así como un asmático, vamos a suponer, solo que en el asma no es por moco, sino por constricción muscular, pero se reduce la luz y esto produce que el paciente ventile más rápido, se canse, no pueda correr, no pueda hacer ejercicios porque no tiene una buena ventilación. Entonces, a estos, miren, esto es lo que normalmente pasa en un esto normal, ¿no es cierto? Los cilios funcionan, ¿ya? En un inicio, el moco, mm, digamos, cuando empieza ya a aparecer la enfermedad, los cilios se aplastan un poco, pero todavía funcionan porque no están dañados del todo. El moco se vuelve cada vez más grueso porque como no lo botamos, se va acumulando hasta tener un moco muy grande que produce biofilm. El biofilm significa bacterias que viven ya en ese moco, ¿no? Son bacterias que empiezan a vivir en el moco y obviamente hay una gran cantidad de proceso inflamatorio, o sea, vienen las células sanguíneas que ayudan a las defensas, que es en este caso neutrófilos, a atacar a estas bacterias, pero en algún momento son tantas las bacterias que los neutrófilos no alcanzan, pues, ¿no? Ay, acá lo mismo, muy parecido, ¿ya? Esto es similar, sobre todo en lo que respecta a la fisiopatología, ¿ya? ¿Y qué ocurre al final? Un círculo vicioso, ¿no? Se obstruye el moco por el moco se produce una infección, la infección hace que haya una migración de células inflamatorias a la vía respiratoria y eso sigue produciendo más moco, porque la inflamación produce moco, así como cuando nos da gripe, nuestro epitelio se inflama y producimos más moco. Entonces, peor, más moco produce, entonces como hay más moco espeso, más obstrucción, más gérmenes, más inflamación y así sucesivamente. Entonces se vuelve un círculo vicioso que es muy difícil de cortar, muy difícil, ¿ya? Se vuelve cada vez más severo, el paciente entra en insuficiencia respiratoria crónica que va empeorando con los años y se muere. Y aquí está, ¿no? Finalmente empieza la insuficiencia y la muerte, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre fibrosis quística que no les haya quedado muy claro o que tengan alguna duda? Miss, disculpe, para el cuestionario del taller no supe cómo responder muy bien a la pregunta número 7. No sé si Ya, nos podría dar información, por ahorita favor. vamos a ver el cuestionario para ver los detalles de las preguntas, ¿ya? Pero de la exposición creo que está clara, ¿no? He tratado de Hacer hacerlo una lo más... pregunta. Dime, Leonardo. Cuando ya encontramos un exceso de moco en los alvéolos como tal, Ujú. ya no se puede encontrar con facilidad. Bueno, expandirse Ya con no se facilidad. pueden Ya que- Ah, encontrar, ¿qué? Ya no se puede encontrar, ¿qué? Ya no perdón, no se lo escuché puede bien. encontrar, ya no se puede encontrar, ¿qué me dices? No te entendí. No, digamos que ya en los alvéolos ya están repletos ya de ese moco como tal. Este, Ujú. Tengo entendido que cuando ya pasa eso ya no hay solución como tal, ¿no? O sí, o hay algún medicamento, algún proceso quirúrgico para poder, No, que el alvéolo vuelva a la normalidad. en realidad no hay un tratamiento. El tratamiento quirúrgico es para estos pacientes es muy complicado. A veces, quizás pueda haber, no sé, pero por las bronquiectasias, porque las bronquiectasias son em, como unas cicatrices que se producen en el alvéolo, ¿no? Ustedes saben que nuestros bronquios tienen un grosor específico, pero las bronquiectasias hacen que el bronquio tenga una pared muy delgada.
el bronquiolo en este caso. Y esto hace que las exponga a veces a algunos vasos sanguíneos y cuando hay inflamación crónica, infección y tos, estos vasos se rompen y sangran y producen hemoptisis y cosas así. Entonces a esos pacientes a veces se les corta un pedazo, una lobectomía pulmonar, ¿no? Donde esté la bronquiectasia más grande, pero es muy complejo, ¿no? Igual la insuficiencia respiratoria es progresiva y todo, ¿no? Se hace esas operaciones en pacientes con secuela de tuberculosis, por ejemplo, porque si normalmente se curan, ¿no? Pero como esto es crónico y nunca se va a curar, en realidad no he visto ningún paciente con fibrosis quística. Acá en Perú no hay muchos pacientes con fibrosis quística. Creo que en toda mi historia de médico he visto 2 pacientes, pero no estaban operados, ¿no? No creo que los operen, pero a veces hay esa opción de cirugía pulmonar. Pero para sacar el moco, lo que se hace es una fisioterapia respiratoria. Estos pacientes tienen una fisioterapia del moco, que es, no sé si han visto de repente a veces en TikTok, ¿no? Que a veces algunos niños busquen, si no, en videos, en YouTube, en Facebook, no sé, cómo hacen palmoterapia y todo, y estos pacientes como que vomitan puro moco, pero no están vomitando, en realidad es lo que tosen y expulsan, de lo que lo palmean, lo golpean y hacen que se suelte esas flemas y el paciente con la tos lo pueda eliminar, ¿no? Pero también eso tiene que hacerlo siempre, ¿no? No es curativo. Siempre van a tener moco, no se puede hacer nada, lamentablemente. Antes, Entonces, normalmente perdón, Leonardo, estos niños fallecían precozmente, o sea, ponte, llegaban a los 8 o 9 años. Ahora con toda la tecnología primero con los antibióticos que han empezado a evolucionar largamente y de manera exponencial en los últimos 20, 30 años, entonces ha hecho que haya más posibilidad de ataque contra los gérmenes, entonces le da más oportunidad de tiempo de vida. Y lo segundo es que también ha mejorado mucho lo que es la oxigenoterapia, ¿no? Ellos pueden llevar balones de oxígeno en casa, balones portátiles. Ahora esto del COVID, que ya llegaron hasta acá, estos que producen oxígeno, unas maquinitas, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Eso también, ¿no? Es un productor de oxígeno, eso es del aire ambiental, lo saca solo el oxígeno. Entonces, todas esas cosas ¿los han evolucionado ventiladores? mucho. No son ventiladores, se pone a través de mascarillas, pero son ay, ¿cómo se llaman? En el COVID habían que vendían un montón, no me acuerdo ahorita cómo se llaman, que son generadores de oxígeno de aire ambiental. No necesitan balón de oxígeno, como normalmente vemos en los hospitales, no son generadores del aire. Agarran, chupan aire y botan solo oxígeno. Son generadores de oxígeno. Eh, y aparte también ahora hay algunos, ¿cómo se llaman estos? Como unos CPAP, ¿no? Los CPAP son como unas maquinitas que hacen movimientos respiratorios, digamos que como un ventilador, pero no está intubado el paciente, pues sino a lo que tú respiras, a eso te ayuda. O sea, tú inhalas y esa maquinita te hace como inhalar un poco más. Tú exhalas y esa maquinita como que te hace exhalar un poco más. También se llaman CPAP portátiles. También existen, ¿no? Y es justamente en la evolución de estos pacientes, pues, ¿no? Y está prohibido. Inclusive hay una película, no sé si ustedes la han visto, de una película donde 2 pacientes con fibrosis quística se enamoran. No sé si la habrán visto, vamos a buscarla, para que la vean el concepto y la pena que es, cómo sufren estos pacientes, es muy triste. Película, no me acuerdo el nombre, la verdad, ustedes son jovencitos. Estos pacientes al inicio, si se Ajá, obstruyen, si se obstruyen como tal sus bronquios, ¿no? La salida del aire, ujú, van a sufrir ya. de taquipnea o paradigmia. O sea, van a tener más respiraciones o sus respiraciones van a ser menores. Al comienzo hace taquipnia. Al comienzo, creo que es esta, a 2 metros de ti. Esa es la película. Es muy triste, la verdad. No sé, es del 2019. Si ustedes la ven, no sé, la pueden mirar, no estoy segura. Ahí no. Entonces, es una película que en estos pacientes está prohibido que se casen. Digamos que tú te enamoras de una persona y no sabes que eres portador y tu esposa también es portadora, o tu novia o de quien te enamoraste, porque yo no creo que ustedes le pidan su estudio genético a, a su pareja, ¿no? O a su novio, al enamorado, a de quien se están enamorando antes de que se enamoren, ¿no? Un poco complicado. Entonces,
pero felizmente en Perú no hay muchos esos casos, entonces no hay mucho problema en ese sentido. Pero sí en otras regiones, en otros países, ¿no? Entonces pero ellos se conocen dentro del hospital, ¿no? Se conocen dentro del hospital desde muy niños y obviamente van creciendo uno al lado del otro y alrededor cuando crecen se enamoran, pues porque entra la adolescencia, entra el enamoramiento, todo lo que ustedes quizás estén pasando o ya hayan pasado. Y al final se enamoran, pero obviamente sus padres prohíben que se vean y toda una jarana así, ¿no? Al final mueren, los dos van a morir, ¿no? Es muy triste la película, pero esa es la historia de la fibrosis quística, ¿no? Esa es la verdad. Así de triste es. Y no se puede hacer nada, que es lo peor. No se puede hacer nada. Entonces, eso es lo que van ustedes a verlo, a analizarlo un poco más, pero más o menos ya en la exposición yo les he explicado. Este es el caso clínico, que ustedes también ya lo tienen, ya se lo pasé con su compañera, y nos ha dado el caso clínico de dos pacientes, uno que es respiratorio, que es más o menos lo que yo les explicaba ahorita, y el otro que es gastrointestinal, que debuta con falla de absorción de grasas. Normalmente uno lo diagnostican después de los 2 años, casi a los 3. Este de acá también es chiquitito, ¿sí ves? 2 años y 3 meses. Normalmente es el periodo del debut. Entonces ustedes ahí lo van a leer, lo van a ver, son dos cositos chiquititos, pero ya con lo que yo les he explicado, ya más o menos ustedes van entendiendo cuál va a ser la evolución de estos niños, ¿no? Ya está. Muy bien. Y lo otro va a ser el cuestionario. Este es el cuestionario que les he mandado, ¿no es cierto? Se señala que el estudio que se hizo de las bases moleculares resulta un claro ejemplo de genética reversa. Ya. Esto justo es para ver también que el diagnóstico de estos pacientes se hace con genética reversa. Entonces hay que saber qué es genética reversa. No es muy difícil de encontrar, no sé si ya han hecho teoría de genética, pero si no lo han hecho, igual es fácil buscar genética reversa en internet y entender, pero ya más o menos se entienden cuál es el nombre, ¿no? Más o menos vamos desde el fenotipo hacia atrás, ¿no? Vamos genética reversa o desde el síntoma, el signo para atrás, ¿no? Ustedes ya lo van a ir viendo. Haga un listado de los síntomas que puede presentar estos pacientes, ya también se los he dicho. Describa los dos métodos comúnmente para secuenciar el DNA o el ADN, ya también ustedes, hay dos métodos para poder hacer la secuencia. Ustedes lo van a poner ahí cómo secuenciar ADN y salen los dos métodos. ¿En qué se diferencian los dos casos clínicos? Y eso también está fácil. ¿En qué consiste el método de oligonucleótido alelo específico? Ya, esto es un método de diagnóstico también para encontrar justamente alelos patológicos. En el caso de la fibrosis quística, que es una de las enfermedades genéticamente más estudiadas, entonces ahí van a encontrar que se utiliza ese método. ¿Qué tratamiento llevan estos pacientes? Hay terapia genética para estos pacientes. ¿A qué se le llama terapia genética? Ya ustedes deben haber escuchado, ¿no? Em, desde, ¿cómo se llamaría esto? No me acuerdo el nombre. Hay método, ustedes están ahora viendo desde que se secuenció el ADN humano y se clonó a una oveja, la genética ya no tiene límites en realidad. Y está siempre en el borde de la ética buena y en el borde de la ética no es, bueno, de lo no ético en otras palabras, ¿no? Siempre en el borderline. Porque como esta genética se maneja con mucho dinero, va a haber gente con mucho dinero que lo va a utilizar para cosas buenas y para cosas malas también. Entonces, eso es importante que lo sepan ya desde ahora, si que pasa alguno de ustedes es genetista, y ya van a ver cosas que nos sorprenden realmente de la capacidad del ser humano de ser tan frío a veces, ¿no? Y bueno, esta terapia genética es que se basa en usar algunos cromosomas, desde las células madre, que es una forma de terapia genética, hasta usar a veces plásmidos o pequeños fragmentos de ADN o virus que llevan dentro de sí el ADN, un fragmento de ADN, para producir, digamos, esta proteína que está mal hecha. Entonces,
¿Cómo se hace eso? Hacen un virus, que ya van a estudiar ustedes, es la respuesta, un poco la respuesta, pero les oriento para que lo puedan entender. Pueden captar un virus, al virus le colocan una secuencia de ADN, el virus interioriza o introduce, o ¿cómo sería la respuesta? Une su ADN o su carga genética viral, la une a este plásmido chiquito que le han colocado y empieza a reproducirse con ese plásmido. Entonces empieza a producir muchos virus con la capacidad de producir esta proteína reguladora en caso de la fibrosis quística. ¿Qué hacen? Hacen el virus, lo agarran y lo meten dentro de otra persona, de un ser humano, de un animal primero, etcétera. Van haciendo pruebas hasta que se pueda introducir dentro del ser humano y ver si hay la posibilidad de que dentro del cuerpo el virus pueda producir esa proteína y el paciente pues por fin pueda tener un flujo sano, ¿no? Pero tiene muchas complicaciones porque como es un virus, nuestro sistema inmune al toque lo ve y lo mata. Ese es el gran problema. Entonces tiene bastantes teorías, historias, van a leer mucho al respecto de eso, hay mucha información ahora. Entonces tienen que ordenar un poco y ver, ¿no? Si pueden estos pacientes o no hacer terapia genética. En realidad sí pueden, pero todavía no está con cura completa, ¿no? O sea, no tiene tratamiento fijo. Pero algunos pacientes han prolongado un poco su tiempo de vida con esto, ¿no? Igual el tiempo de vida media de estos pacientes, si no me equivoco, está antes de los 22 años. Mueren jóvenes. Pero está aumentando. Antes morían más chiquitos, ¿no? Como les dije antes. La prueba 8 dice, si realizamos una prueba diagnóstica genética a los familiares del paciente del caso clínico 1 y obtenemos los siguientes resultados, ¿usted qué podría concluir? Ah, ya. Acá tienen que, así normalmente se hacen los cribados familiares, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí el 1, voy a explicar al papá, y ya ustedes van a seguir haciendo el resto, si no ya les doy toda la respuesta. Pero el 1 tiene un gen patológico y un gen normal. Cuando está negrito quiere decir que lleva o tiene el gen, ¿ya? Cuando está en blanco quiere decir que no tiene el gen. Entonces, el papá tiene gen patológico y tiene gen normal. Entonces, ¿qué es el papá? Es portador, ¿no es cierto? Y la mamá también tiene un gen normal y también tiene un gen patológico, entonces también es portador. El paciente es el número 4, que tiene solo genes patológicos, no tiene gen normal, es un autosómico recesivo, acuérdense. El 3 es un hermano que es también portador, tiene un gen normal y un gen patológico. Y solamente el hermano 2 es el que es sano, ¿no? El hermano 2 sí es sano. Él no tiene gen patológico, solo tiene genes normales, es el único sano, ¿ya? Aquí es básicamente igual las leyes de Mendel para hacer los cruces, que ustedes ya conocen, ¿ya? Muy bien, no sé si hay alguna otra pregunta, chicos, al respecto. Dime, Cassandra. Sí, tenía tres preguntas. La primera era respecto al caso clínico, como acá se nos presentan dos. En la anterior Ujú. unidad puse los dos juntos, pero no sabía si era preferible que realice la anamnesis de cada caso por separado o están bien los dos juntos. Puedes hacer como ¿se acuerdan el caso clínico, cuál fue? Que tenía 3 casos clínicos. Ujú. Ahí tiene el paper, o el artículo tenía como un cuadro, ¿no? Que dividía los 3 casos clínicos, como los síntomas, los signos, ¿sí? Puedes hacerlo juntos en un cuadro comparativo. Ujú, Y en el apartado de los métodos comúnmente usados, yo ujú. había considerado en mi taller la secuenciación de sangre y el método de secuenciación de próxima generación. ¿Esos dos están bien? Como los más usados. Secuenciación de sangre. Nunca he escuchado ese término así como secuenciación de sangre, pero me imagino que debe ser que hacen el estudio genético desde la sangre, desde células sanguíneas, porque normalmente el cariotipo lo hacen con muestra de sangre. De repente es por eso, pero nunca he escuchado secuenciación de sangre. ¿De sangre? Ah, de sangre. Ah, Sí, sí, de sangre, sí. Yo dije de sangre no.
De Sanger sí, ese es un método, claro que sí. Es un método genético para secuenciación de, de ADN. Ujú. Sí, eso sí, Y, está bien. y las dos últimas preguntas. Era en la pregunta número 6, donde nos piden qué tratamiento llevan estos pacientes, le coloqué que en realidad ahorita no había una cura como tal para la fibrosis quística, sino que es un tratamiento más que todo para los síntomas, pero no consideré la terapia genética porque no lo encontré. ¿Estaría bien si lo de terapia genética lo pongo en la pregunta 7 netamente o también lo tengo que añadir en la 6? Sí, puedes responder solo en las 7. Era eso, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ay, mi cel. ¿Qué es cambiar la combinación de colores a básico? ¿Qué es eso? A ver, Natalie. Sí, doctora, quería consultarle respecto al caso clínico número 8, porque en el documento estaba leyendo y Ah, no ya. hay caso clínico. El caso clínico 8 habla de xenobióticos. Los xenobióticos en realidad no generan un caso clínico, porque no, ahí vamos a ver que, o si has leído un poquito el caso clínico o el artículo, habla sobre los xenobióticos en realidad, porque los xenobióticos son todo lo extraño que puede ingresar a nuestro cuerpo, por eso se llaman xeno, porque son externos, o raros, o extraños, o extranjeros, pues como se lo traducen del latín. Entonces es todo lo que está externo a nuestro cuerpo, desde el polvo que entra por nuestra nariz, la comida que vamos a ingerir, la fruta, las verduras, todos son xenobióticos, pero hay xenobióticos buenos y xenobióticos malos. El tinte del cabello, el carbón que se pega a la parrillada, eh, a veces, no sé, pues a veces hay rastros o restos de agua, inclusive del agua, ¿no? Las sales, los minerales que se pegan en el agua, todo lo que ingrese a nuestro cuerpo de manera externa, el cloro, que a veces nos bañamos en la piscina y entra cloro, o tomamos agua con cloro, por ejemplo, todo eso son xenobióticos. Entonces, no producen un caso clínico porque no hay un cuadro, no hay un caso clínico, una enfermedad, pues que se llame xenobióticos, ¿no? No hay. Por eso es que es un artículo que habla sobre los xenobióticos, más bien. Ujú. En todo caso, haríamos el vocabulario y el cuestionario, ¿verdad, doctora? Así es. Ujú, sí. Ok, muchas gracias. ¿Qué es eso? No volverán pesados estos. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Muy bien, chicos, entonces ya estaríamos con la información del taller número 7. La próxima semana nos vemos para el taller 8, que es de xenobióticos. Eh, como ya le expliqué a su compañera, es más cortito, es porque no es con un caso clínico, sino es más informativo. Y el último caso clínico es cirrosis pigmentaria, si no me equivoco, que es otra enfermedad genética. Y ya estaríamos terminando más o menos la quincena de noviembre con todos los talleres de bioquímica, para que tengan sus 2 últimas semanas para estudiar y sus exámenes y todo, porque van a estar full exámenes. No sé si hay preguntas, alguna duda, sino ya para concluir, la próxima semana tomamos 2 pasitos de xenobióticos y tomamos pasito de fibrosis quística, no se van a olvidar. Muy bien, chicos. Gracias. Entonces, nos vemos hasta la próxima semana. Nos vemos mañana en Histología.